que los mejores días de tu vida, los días de propósito de tu vida, los mejores años de tu vida están esperando que tú decidas vivirlos. Los mejores días de tu vida están esperando que tú digas, yo voy a empezar a vivirlos hoy. Hoy. Porque cuando Dios decide marcarte con una palabra, no hay nada que borre esa tinta que Dios ha puesto en tu vida. Si tú en algún momento fuiste llamado hijo de vista corta, hoy yo quiero orar por ti, porque hoy se reactiva en ti la visión que antes tenías. No es fácil predicar a estas alturas de la vida. Que yo a veces digo, ¿qué podemos decir que no esté dicho ya? Yo tuve un profesor, el maestro Aulio Parra, él decía, yo solo sé un poquito de un poquito de un poquito y soy un chismoso de lo que he aprendido. Él fundamentaba eso en un concepto que alguien dice, el 80% de lo que tú hablas lo aprendiste de otra persona. Solo un 20% te puede salir como una inspiración. Por supuesto que en esta casa ministerial que conozco hace un montón de años, creo que lo dije en una oportunidad, hace cerca de 20 años conocemos esta casa, 20, 19 por ahí. Conocimos gente de aquí, a David, a quien siempre le saludo y aprovecho para bendecirle desde acá la amistad y la hermandad de años, y que cuando nos vemos es como que nos vimos el miércoles, ya nos estamos viendo otra vez. Siempre esa gracia que nos ha aportado Sarita, que me pide bendición, como me llama tío, es una bendición. Yo no sé si Sarita había nacido cuando nosotros nos conocimos, pero los míos sí no, los míos no habían nacido todavía. Estuvimos hace un montón de años recibiendo la impartición del encuentro de raíces, y la verdad es que me sacaron las raíces, ¿sabes? Fue impresionante. Y de allí pues siempre ha estado en mi oración aposento alto. Y bueno, luego Dios me permitió también hace un poco de años, ya no debería estar hablando tanto de años porque nos van sacando la edad, pero conocí también al pastor Isaac hace unos años en la gracia y la movilidad de estar creciendo y preparándonos para la asignación del Señor. Yo soy cristiano hace un montón de años, papá y mamá eran cristianos cuando yo nací, de manera que yo aprendí desde pequeño, por lo menos aprendí o intenté aprender 2 idiomas, español y en lenguas, porque yo soy de la generación donde había culto todos los días, el domingo 2 veces, a veces a mediodía. Cuando ya el culto iba a terminar, había una hermana que se encadenaba, se encadenó el espíritu, empezaba a hablar en lengua y el culto terminaba tarde. Yo viví toda esa experiencia de haber ido a la iglesia una tarde, porque teníamos que ir todos los días, porque éramos pequeños y papá y mamá iban a los cultos todos los días. Yo recuerdo haber ido al culto y después despertarme en la casa al otro día porque tenía que ir a la escuela. Yo no sé cómo yo me gradué, de verdad. Yo no tengo recuerdo de mis tiempos de hacer tarea. Yo sé que lo único que yo tengo aquí es escuela e iglesia, nada más. Entonces, en todo este tiempo yo he visto muchísimas cosas. Me gustaría, y perdón, esto va a parecer grabado, pero si me ponen un reloj ahí, sería buenísimo, si es posible, por misericordia de los que me van a escuchar. Entonces, en este tiempo en el Señor, yo tomé la decisión por Jesucristo a los 12 años. A los 13 años ya yo estaba predicando en la iglesia. Eran en iglesias bautistas. A los 15 años era pastor de jóvenes. A los 17 años de edad ya yo era pastor de una iglesia. Era extraño estar dándole consejos a matrimonios cuando yo ni novia tenía.
Es más, yo no viví una juventud que para muchos era normal, de ver la hermanita que llegó a la iglesia y decir, ay, esa hermanita bien chévere, yo era el pastor. Yo no podía hacer eso. Yo veía que los muchachos salían en grupos para el cine, yo no podía hacer eso, yo era el pastor de la iglesia. Yo veía que había muchachos que, ay, me gusta esta, pero es que aquella, cuando esta me mueve el piso, pero cuando veo aquella se me mueve el mundo. Yo no podía vivir eso, yo era el pastor de la iglesia. Entonces yo una vez dije, me echaron a perder mi juventud. Yo no sé qué pasó con esa gente, no me dejó en libertad. Es más, yo dije una vez, si el apostolado se hubiese revelado en aquel tiempo, a lo mejor a los 23 años me hubiesen echado ese aceite y se me acabó la juventud por completo. Entonces, en todo ese tiempo que Dios por gracia me ha permitido compartir la palabra, he visto muchos moveres de Dios, muchos moveres que han venido como gracia o revelación de Dios para el tiempo. Viví el mover de la doctrina de la prosperidad, cuando por fin hubo un despertar a razón de que cuando el evangelio se instala en Venezuela, evangelio era sinónimo de pobreza. Veníamos desde el versículo que decía, vendieron todo lo que tenían y se lo pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces toda la gente vendía todo y quedaba en la extrema pobreza o en la extrema estrechez o escasez. Papá decía, le pedíamos permiso a un pie para mover al otro, era impresionante. Entonces Dios trae una revelación de la doctrina de la prosperidad. Luego lastimosamente se tergiversó y se empezó a decir que ser pobre era pecado. Entonces parece que se le olvidó a quienes predicaron en ese momento que la Biblia dice, los pobres siempre los tendremos con nosotros. O sea, siempre va a haber alguien pobre, siempre. Y yo lo entendí, yo quería predicar en la iglesia y que todo el mundo fuera empresario y me acordé de ese versículo y dije, no, los pobres siempre van a estar con nosotros. O sea, siempre va a haber uno que está frenando en el ring. Se dañó o afectamos los humanos, afectamos la revelación de la prosperidad. Luego también recuerdo cuando hubo el mover de Dios para lo profético, pero en los años 70 y parte de los 80, lo único que se movía en las iglesias era pastor y evangelista, nada más. Y si usted cantaba, bueno, usted cantaba. Y era fácil cantar y tocar instrumentos porque en ese tiempo eran solamente 2 o 3 notas. Todas las canciones salían por, dale, vamos a adorar al Señor. Y ahí por ahí soltaban todas. Y cuando se le olvidaba la letra, era déjalo que se mueva, ahí está, y cualquiera podía cantar. Yo llegaba como visita a un culto y qué difícil iba a ser la canción cantar. Ahí está. No se iba a hacer nada complicado. Entonces, y si no cantabas ni tocabas instrumento, como en el caso mío, tocaba ser pastor o evangelista. Nada más, cuando viene lo profético, entonces hay un problema porque el profeta era el que más mandaba y el que nosotros anhelábamos, y hubo el tiempo de los cazaprofecías. La gente que se sentaba adelante y si el profeta estaba predicando hacia este lado, ellos se movían para acá, siempre buscando que le soltaran una palabra, a menos que tuviese algo oculto que más bien te persinaba cuando el profeta empezaba a fluir. Porque o empezaba a confesar, Padre, tú sabes que lo que hice, va, pero yo me arrepiento, entonces límpiame con tu sangre, antes que llegara el profeta delante de ti. Se distorsionó luego porque quienes tenían don de ciencia se les confundió como profetas. Y alguien hace un tiempo dijo, si aquella mujer que persiguió al apóstol Pablo y le dijo que era un hombre de Dios, que era esto y era aquello, se apareciera en este tiempo, nosotros dijéramos que fuera profeta, pero ella era divina. Entonces, en aquel tiempo, después del mover profético, echamos a perder el asunto. Y así Dios ha seguido trayendo revelaciones. Yo hace cerca de 20 años en Maturín empecé a hablar sobre lo apostólico. Hace 22 años, más o menos, empecé a hablar sobre el mover apostólico
en una tierra donde no se hablaba sobre lo apostólico y yo era un muchacho, bueno, todavía lo soy, solo que con ciertas modificaciones en el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo empiezo a hablar sobre el mover apostólico que está vigente, pues por supuesto que mucha gente empezó a hablar en contra de eso y a tachar los ministerios. Los que son predicadores aquí, mi apóstol sabe que cuando usted habla una verdad y esa verdad afecta la élite eclesiástica, eso parece una mafia, porque te pueden encerrar, te secuestran o te acaban, ¿no? Entonces, ya después cuando yo iba a cualquier lugar decían, ese habla falsa doctrina, porque habla sobre lo apostólico. Luego empezaron a ungir a los apóstoles en la ciudad. Hoy ya yo saludo a los hermanos y le digo ministro, porque yo no sé si lo ascendieron. Yo no sé si se compraron un conflay y al voltear la caja salió un ticket y dice apóstol. Ah, bueno, ya soy apóstol porque me gané un premio. Entonces, luego esto se afectó porque se empezó a creer incluso que el apostolado era una herencia. Si el papá es apóstol, bueno, el hijo es apóstol porque el papá lo era o algo así. Y se nos olvidó que era un llamado. De allí yo recibo hace unos años, la asignación de parte de Dios de culminar un libro que debe salir en poco, si me alcanza el tiempo, se llama Apostolando Apóstoles. De alguna manera para hacer un aporte en entender que el apostolado es una gracia de parte de Dios. Lo que quiero decir con todo esto es cómo viene Dios trayendo cosas, pero cuando cae en el ser humano y el ser humano tiene contaminación, entonces la revelación de Dios se contamina. No sé si me estoy comunicando bien. Luego vino la paternidad. Yo recuerdo que hace un poco de años Dios me habló para yo empezar a hablar de paternidad en algunos lugares. Por supuesto que dijeron que yo quería meter ecumenismo porque los padres son los curas, no los evangélicos y todo eso. Luego, por supuesto, generales como Maldonado, Monroe y entre otros empiezan a hablar de paternidad, pero como ellos son ellos y yo vivo en Maturín, ¿me entiende? Entonces se le entiende y se le acepta más paternidad a ellos. Y luego hay gente que me dice, ay, Osvaldo, yo me acuerdo que tú hablabas de eso. Pero bueno, al fin la obra de Dios avanza. Batalla espiritual también, empezamos a hacer actos proféticos en Maturín, empezamos a regar aceite y a echar sal, hacer actos proféticos en los lugares y decían que yo andaba como brujería. Había un hermano que decía, Osvaldo anda como José Gregorio Hernández, con un maletín de médico, con todos los elementos metidos ahí. Entonces llega a un lugar, según lo que vea, saca de ahí algo y hace un acto. Ahora un poco de gente anda haciendo actos proféticos. Bueno, pero ¿qué nos queda? Pues así van las cosas. Y de un tiempo luego Dios me habla, Osvaldo, hay dos cosas que yo llamé a restaurar. Malaquías 4 dice, y él vino, y el espíritu de Elías vendrá y él hará volver el corazón del padre a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Son dos cosas, pero la gente ha estado buscando la restauración de la paternidad, pero se nos olvida la restauración de la hijitud, de la restauración de la actitud de hijo. Y hemos estado demandando mucho en las congregaciones el accionar de la paternidad y demandamos que los padres hagan o cumplan sus funciones de padre, pero se nos olvida que debemos cumplir las funciones de hijo. Que en Jesús, yo lo conversé la última vez que estuve acá, en Jesús se cumple cuando es bautizado, se abre el cielo y la voz de Dios, después de 400 años de silencio, la voz de Dios viene y dice, este es mi hijo amado. En todo el Antiguo Testamento Dios no estaba llamando a nadie hijo, solo lo cita Salmo capítulo 2, y eso en referencia a Jesús. Y cuando dice, este es mi hijo amado,
en quien yo tengo complacencia se mostró el Padre, pero Jesús viene a mostrar cómo es un hijo. Entonces, las iglesias hoy cruzamos las calles, los templos, y por lo menos en la congregación donde por gracia servimos mi familia y yo llego y mucha gente, bendición papá, Dios te bendiga hijo, pero a veces se convierte en un cliché porque no le damos un significado de quién es el que está delante de ti. Todo esto yo lo digo, de hecho estoy escribiendo un libro que se llama La restauración de la hijitud, y lo voy a publicar rápido, no sé que después aquellos grandes escriban primero que yo y vuelvan a... Y hace un tiempo yo fui a un congreso, para mí era un congreso poderosísimo. Era un campamento, se llamaba Grandes Ligas. Y tenía dos sentidos el Congreso Grandes Ligas. Porque para los conferencistas que estábamos, era Grandes Ligas porque era para puros líderes juveniles en las iglesias. Había muchos líderes juveniles. Ahí no había ningún nuevo. Y para ellos era Grandes Ligas porque habíamos varios hombres que de alguna manera ellos habían escuchado su referencia. Comenzó el viernes espectacular. El primer predicador, puso la ola altísima. Los que estábamos sentados decíamos, mi hermano. Yo era uno de los que decía, yo no quiero predicar. ¿Cómo uno predica después de ese monstruo? El sábado en la mañana sube alguien, mi hermano, que si yo siempre he dicho, si yo tengo el don de ciencia, ese hombre tiene 3. Bárbaro, pero una barbaridad, predicando, y decía, ya va, que el Señor se está metiendo aquí. Y decía las cosas, pero clara, y con la claridad de saber que no era profeta. Él decía, yo soy pastor, solo que Dios me usa en ciencia. Luego viene otro que es de por allá de Anzoátegui, pero una revelación. Yo decía, yo no quiero predicar. Yo estaba allá que hacía mi maleta, apóstol. Yo me quería ir. Yo tenía ganas de, no, hombre. Ya esa gente mató la liga ya. Y cada uno que predicaba, hablaba y citaba a Pedro, a Juan, a Pablo, a Bernabé, a Bartimeo, al endemoniado Gadareno. Eso pasaron por todo ese gentío. A mí me tocó el domingo, el último. Ya yo subí con mi honestidad de siempre y dije, yo no sé de qué voy a hablar aquí. Esta gente gastó todos los personajes de la Biblia, los gastaron ellos. Nombraron a todito. Dije, bueno, yo voy a hablar del diablo, porque fue el único que no nombraron ellos. Y de verdad hablé del diablo. Y recuerdo someramente que el mensaje lo titulé Vestido de honra con el corazón de la deshonra. Porque esto podía estar pasando y hoy puede estar pasando. La Biblia describe a Satanás, que antes se llamaba Luzbel, Luzbel, no Osbel. Luzbel, cuidado con confusiones raras usted. Se llamaba, hay que haberte apostado. Dice la Biblia que fue corona de creación. Cuando fuiste creado, sonaron los instrumentos y su ropa era llena de perlas preciosas. Y la Biblia toma el tiempo hasta para describir de qué estaba hecha su vestidura. Dice la Biblia que dirigía los tamboriles. Era el hombre que movía la percusión en el cielo. Pero tenía muchas cosas que hacer. Y la Biblia dice que su corazón se contamina y dice por la multitud de tus contrataciones. ¿Sabe una cosa que está en alto riesgo hoy en el liderazgo?
en los hombres de Dios el tener muchas cosas que hacer, pero olvidarse de reconocer quién te está mandando a hacer las cosas. Cuando usted hace un estudio panorámico de gente que en algún momento se cree más que otro, comienza por la cantidad de cosas que está haciendo. Te habla de un currículum y te dice, no, yo esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces, ya si pierdes la comunión con aquel que te da la fuerza para hacerlo, ya empezamos a caminar más inflado. Ya la ropa empieza a brillar y a creer que brillas por luz propia. Y Satanás no brillaba. Un diamante en la oscuridad no brilla. El oro en la oscuridad no brilla. Necesita una luz que estimule su brillo. Satanás estaba vestido de piedras preciosas, pero la luz, la lumbrera era Dios, era Jesús, no era él. El brillo que había en él era por el resplandor de la gloria del Señor. Usted y yo tenemos que aceptar que si hoy Dios nos ha dado la gracia y tu nombre dejó de ser desconocido, no es por un brillo tuyo, no es por luz propia, es por la gloria de Dios que se está reflejando en tu vida. No sé si alguien me tiene que recibir esta palabra, pero usted tiene que saber que Dios no te puso a ti como bombillo. Tú vas a brillar por la luz de Cristo en la vida tuya. Pero se nos olvida y empezamos a sentirnos anchote. Se nos olvida el lugar de donde Dios mete la mano para poder sacar los hombres de Dios, y es el lugar del servicio. Yo he predicado en algunos lugares, Dios me ha dado la gracia de predicar en Venezuela y fuera de Venezuela. Y tengo una gracia, una asignación de Dios para la juventud. Y he conocido jóvenes, fui a Brasil, prediqué y alguien me dijo en una oportunidad, apóstol, yo quiero tener la unción suya, ore por mí. Y yo dije, perdóneme, pero yo dije, así es una panza, ojalá fuese así. Si hubiese sido así, yo tuviese la unción de René Terranova, porque René oró por mí. René yo lo conozco, amigo mío. Pero le dije, ¿tú quieres que Dios te use como me usó a mí? Tienes que ir a trabajar donde Dios me puso a trabajar. El primer cargo que yo tuve en la iglesia fue abrir y cerrar las ventanas de la iglesia. Y yo lo amé tanto que yo tenía 13 años y yo decía, si yo no voy hoy al culto, nadie va a abrir las ventanas de la iglesia. Créame, yo llegué a molestarme porque cuando terminaba el culto habían hermanos que gentilmente cerraban la ventana. Y yo, ese es mi cargo, eso es lo que yo tengo que hacer porque yo tenía celo por eso. Pero hoy tenemos gente que llega y ya quiere ser el predicador. Luego me ascendieron, ya fui muy eficiente, gloria a Dios por eso. Abrí y cerré las ventanas eficientemente. Me ascendieron a limpiar los baños de la iglesia. Yo nunca entendí, perdón, por esto va a estar grabado, después te cortan esa broma, pero yo nunca entendí cómo los hermanos van a la iglesia a hacer el 2. Chico, haz eso en tu casa, ve a la iglesia y bueno, el 1 está bien, el ligero, pues mecánica ligera. Pero ¿cómo va a hacer esa gracia ahí? Después alguien jocosamente me dijo, no, eso es la palabra, los libera y sale. Dios mío, y que de verdad que demonios ahí que no se querían ir, le daban y arañaban la... Y eso yo tenía que ministrar, esa última liberación la tenía que ministrar yo. Hoy usted me puede ver, no, el apóstol Osbel, que ha predicado, que echa broma, que es doctor, que ha escrito libros. Pero yo limpié baños. Yo pasé coletos.
yo vengo de ese proceso de irme a la iglesia con mi ropa de la pinta del domingo o del culto especial, metida en un bolso para bañarme con un tobo y una latica de mantequilla mavesa, pero durante todo el día yo estaba arreglando las luces, acomodando esto. Tú no te vas, no, yo tengo mi ropa ahí. Yo vengo de comer Catalina con queso, eso es la gloria. Catalina con queso y refresco, porque no me podía ir a la casa, no me daba tiempo. Yo me congregué en lugares, en una iglesia donde yo tenía que tomar 2 buses. Irme a la parada oficial del bus en Los Próceres, allá en Ciudad Bolívar, y agarrar el bus, llegar al terminal, del terminal agarrar hacia Brisa del Este, y me paraba a 1 cuadra de donde terminaba la ruta, ahí quedaba la iglesia. A veces mi mamá me decía, ¿vas a viajar? Y yo le decía, no vas para la iglesia hoy. Pues es un viaje lo que tú haces. Pero ¿sabe qué? Me cuidé de que en mi corazón nunca se envaneciera creyendo que yo soy el que mueve la unción, que yo soy el macaracachimba. No, yo entendí este pasaje. Y hay que lastimosamente hemos tenido que ir tras la restauración y la restitución, porque en un momento su corazón se envaneció y se hizo de la creencia de que él era el que lo hacía, y le perdió gloria al Espíritu Santo, al Señor, que es el que usa a quien quiere. Escuché a un predicador decir, tengo una palabra para los únicos que son cristianos en su casa. Y yo dije, esa palabra es para mí. Porque todos los demás en la casa estaban descarriados. Hasta mi papá se había descarriado. Y yo dije, y dijo, tú que eres el que está prevaleciendo, el primero, con esa palabra es para ti. Yo dije, soltala. Y dijo, la Biblia dice, de lo vil escogió Dios para avergonzar a los santos. Así que Dios escogió lo vil para rescatar a lo que sirva. Así que el peor es usted, que fue el primero que Dios llamó. Sí, si usted es el primero, detrás vienen los sabios, pero escogió al vil primero. O sea, a ti. Yo dije, no, este mensaje no me gustó. Pero eso fue lo que yo llamo una pastilla de Ubicatex de 750 miligramos. Ubícate donde estás. Satanás se desubicó. Y en ese pasaje, que ahorita le voy a pedir que pongan un pasaje bíblico ahí para que no digan que yo subí a predicar sin citar la Biblia. Pero cuando Satanás se revela, la Biblia dice que Satanás dijo, subiré al monte, y allá voy a poner mi trono, allá voy a hacer esto, allá voy a hacer lo otro. Y dice, y seré semejante al Altísimo, seré tiempo futuro, algún día voy a ser semejante a Él, yo voy a poner mi trono y voy a ser semejante a Dios. No lo era, esto no necesitamos teología para entender esto. Él no era semejante, fue creado, pero no era semejante al Señor. Se reveló, un pensamiento se cruzó y lo expulsaron del cielo. Siempre le digo a los líderes y pastores, mi amado, la rebelión no se administra, se confronta. Dios no fue a ponerle la mano a Satanás para ministrarle y para sanar el corazón. Dios le dijo, usted se rebeló, usted ya no quiere estar aquí, usted no va a estar aquí. Usted quiere otro trono, bueno, busque manera de encontrarlo en otro lugar. Y todo el que escuchó a Satanás se fue con él. Se arrastró la tercera parte. Ya me estoy metiendo mucho con la Biblia, con el miedo que está mi apóstol aquí. Pero habían tres arcángeles que estaban ahí, que eran los macaracachimba, pues. Gabriel, Miguel y Luzbel. Luzbel. Gabriel dirigía la tercera parte, Miguel otra tercera parte y Luzbel otra tercera parte. Y dice la Biblia que cuando
Él fue expulsado del cielo, se arrastró la tercera parte. O sea, todo el que lo escuchó, todo el que se dejó impregnar por el espíritu que él tenía, fue expulsado también. Todos los que movían tamboriles, todos los que, y los que se mueven en lo profético, y esto lo aprendí de mi apóstol, esto que voy a decir, los que se mueven en lo profético saben que es útil la percusión en lo profético. ¿Por qué? Porque la percusión es producida por un cuero y no puede haber cuero si no hay sacrificio. Entonces, cuando el percusionista mueve los cueros, está haciendo hablar al sacrificio. ¿Alguien me está recibiendo esto? Ahora, ¿usted se ha preguntado cuál es la razón por la cual Satanás ataca tanto a los percusionistas de la iglesia? ¿Cuántas congregaciones no hemos ido? Menos esta. ¿Cuántas congregaciones no hemos ido y los líderes tienen problemas con el baterista? Que el baterista llega tarde, que llega, dale, dale, pam, pam, ya yo me la sé, toca la otra, que me ganaste el tiempo, que no sé qué, que te retrasaste. El primero que prende la guarimba, aquí no, eso en otro. Porque Satanás sabe que si el percusionista se alinea con el cielo, va a poner a hablar el sacrificio. Y lo que Dios quiere es silenciar los sacrificios que se han hecho. Por eso necesitamos entender este principio. Satanás quería hacer algo que nunca fue. Dirigía los tamboriles, sabía mover la adoración, sabía mover lo profético, sabía mover el cielo a favor de lo que Dios estaba diciendo. ¿Me estoy comunicando bien? Ahora, cuando Satanás se revela, pero le queda ardiendo un deseo en el corazón. ¿Cuál era? Ser semejante. ¿Cuál era? Ser semejante al Altísimo. Él sabía que lo habían expulsado porque en un momento quiso ser semejante a Dios. Pero Dios continúa un proyecto hermoso, crea la tierra, acomoda la tierra, la ordena, sol para allá, la luna para acá, todo eso bien bonito. Cuando llegó, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, hagamos la luz. Hagamos la luz, no el sol, hagamos la luz. Y luego que crea todo eso, dice, todo está fino, pero me falta algo bien bonito. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí Satanás se endemonió. Porque escuchó que el hombre iba a hacer lo que él quería hacer. ¿Por qué ataca Satanás al hombre? Por la envidia de que el hombre era lo que él quería. Y por eso Satanás está sembrando envidia en muchos corazones de hijos en las iglesias y de hijos en la familia. ¿Por qué? Porque ¿dónde comienza el problema y la división de los hijos en la familia? Porque a aquel lo tratan como a mí no me tratan. ¿Cómo se llama eso? Envidia. Se llama espíritu de Satanás. ¿Alguien está aquí? Usted puede decir amén, aunque sea por fe. Si no entendió nada de lo que estoy diciendo, pues te dice amén y esa palabra se va a cumplir y pronto va a entender. Entonces, lo que está pasando, lo que Dios hace es mostrarnos que la obra Él no la va a detener porque alguien en un momento dejó de entender su propósito. Satanás dejó de comprender, se alejó del propósito, pero la obra siguió. Dígale al que está cerca de usted, la obra no se va a detener esperando Dios que tú entiendas. Vamos, toca a alguien que esté cerca de usted y dile, recíbeme esta palabra en el espíritu. Míralo a la cara y dile, necesitamos entender lo que Dios quiere hacer. Dile, conéctate con nosotros en este tema. Dile, porque este tema, más que estimularte, te va a destrabar el pensamiento. Pero dile, no que me diga amén, dile al que está al lado tuyo. Dile, este tema te va a destrabar el pensamiento.
tócalo, dile, algo se va a destrabar en ti hoy. Dile a esa persona que está al lado tuyo, tienes que mirar que hoy un candado se va a romper. Dile, lo que tenía trancada tu mente hoy se va a romper. Dile, porque hoy vas a caminar en una visión de largo plazo. Dile, hoy vas a empezar a mirar, hazle con la mano así, hoy vas a mirar más allá de lo que veías antes. Dile, hoy vas a sentir la gloria de Dios más cerca. Dile, y hoy vas a ser tocado por la voz de Dios que te va a decir lo que tienes que empezar a hacer. ¿Alguien me está recibiendo esta palabra? Aleluya. Por eso cuando Satanás trastocó al enemigo, al hombre, lo atacó en el área de la identidad. Y ahí sabía a quién atacar. Porque Dios habló con Adán, no con Eva. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comas, mueres. Así que suponemos que Adán fue que le dijo a Eva. Cuando Eva sale al campo, algunos teólogos dicen que andaba probando los frutos para ver a qué sabía cada uno. Satanás le dice, come de ese. Y Eva dice, ya voy. Dios dijo que no. ¿Cómo sabía Eva si Dios no había hablado? Ahí es donde entendemos que Adán pudo haber hablado. Los principios de fidelidad y lealtad son diferentes. Porque la fidelidad se es fiel a la norma. La lealtad se es fiel a quien te gobierna. Entonces, Adán tenía que ser leal a Dios y Eva fiel, porque Eva no recibió la orden directa. O sea, Eva no recibió, Dios no habló con Eva. Lo que quiero decir es que ella tenía que ser fiel a la orden, aun cuando no la haya escuchado en persona. Y Satanás se la sabía. Satanás dijo, no voy a distorsionar a Eva. a Adán, porque Adán recibió el Espíritu de Dios a través de la palabra, pero Eva recibió la información de Dios porque Adán no le transfirió el Espíritu. Ustedes están como yo estaba en el Congreso. Entonces cuando Eva peca, ya usted se sabe la historia, y todo este bochinche por un bendito fruto, la Biblia dice que a Satanás le fue entregado la autoridad, porque Dios no tiene autoridad, Dios es autoridad, eso usted lo sabe. Una cosa es tener y otra cosa es ser. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene para darte provisión, Dios es la provisión para darte. Entonces Dios no tiene autoridad, Él es la autoridad. Y como Él es la autoridad, la delega en el hombre y le dice al hombre, señorea, o sea, en otras palabras, te voy a entregar la autoridad sobre la tierra. Pero cuando el hombre la pierde, la toma Satanás por arrebato. Y por eso necesita venir el Mesías, y por eso la Biblia, Pablo lo llama el segundo Adán, porque él viene a restaurar lo que el primer Adán perdió. Y por eso es que Satanás atacó a Jesús allá en el desierto, después de un ayuno de 40 días. Rudo, ¿verdad? Ayunar 40 días y que se le aparezca el diablo. Eso no está muy fácil de manejar. 40 días y se lo llevan al desierto, se lo llevó el Espíritu. Parece aquí, y ahí de las tres tentaciones, dos es contra la identidad.
Cuando Satanás ataca a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras. La tentación no era con el hambre, era con la identidad. Porque si Jesús dudaba de su identidad, lo iba a demostrar. Cuando usted duda de su identidad, usted sale a demostrar las cosas. Cuando usted está claro en quién es, usted no necesita demostrarle a nadie. Yo no necesito demostrarle a nadie que yo soy hombre y punto. Pero quien camina en infidelidad sexual porque quiere demostrarse que todavía puede, es porque en el fondo ya perdió la identidad y la creencia de que puede, sin necesidad de irlo a demostrar. ¿Me estoy comunicando? Entonces, Jesús, que estaba claro en la identidad, dijo, la Biblia dice esto. La segunda tentación también va, si eres hijo de Dios, lánzate. Le dijo, no, yo no necesito demostrarle a nadie que yo soy hijo. Y ahí Satanás se da cuenta que lo que faltó en Eva lo tenía Jesús. Y lo hubiese tenido Adán si lo administra. Porque una cosa es en una iglesia apostólica de influencia como esta, es recibir la palabra, y otra cosa es recibir el espíritu de la palabra con que se te está ministrando. Jesús dijo, las palabras que yo te predico hoy son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Aló? Las palabras que yo te digo son espíritu y son vida. Cada palabra que yo lanzo tiene un espíritu que se desata. Por eso es que la Biblia dice, la palabra de Dios no volverá vacía, cumplirá el propósito por el cual fue enviada. ¿Por qué? Porque esa palabra va con un espíritu y el espíritu incuba la palabra. Por favor, dígame amén, aunque sea de embuste. Mis alumnos del diplomado recuerden que soy auditivo. Por eso cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Voy a tomar un momentico el espíritu de Fernán. En el hebreo la palabra es mover, no es mover, sino incubar, revolotear. Y la palabra revolotear para la traducción nuestra es incubar. El espíritu se movía, en el hebreo revolotear, para nosotros incubar, o sea, empollar la palabra. Por eso cuando el ángel le dice, cuando dice acerca de María, y el espíritu vendrá sobre ti. ¿Por qué? Porque se desató la palabra, tú vas a tener al Hijo de Dios y el espíritu vendrá sobre ti. ¿Qué vino a hacer el espíritu? Incubar la palabra para que naciera. Entonces, por eso cada palabra que se suelta desata un espíritu para madurar la palabra dentro de ti. Entonces, nunca una palabra de revelación tú la vas a entender para ejecutarla en el mismo momento, porque necesita un proceso de incubación donde se pueda incorporar y tú puedas empezar a sentir la palabra dentro de ti. Por eso Pablo decía, yo tengo dolores de parto. ¿Por qué? Porque esos dolores te hacen sentir que está algo dentro. Si hay una palabra que se desata sobre tu vida, una palabra profética que Dios desata sobre ti, una palabra direccional que Dios desata sobre ti, mientras tú no la sientas moverse dentro, esa palabra aún no está incubada. Y si sale a la luz, la pierde, se muere, es un aborto. Por eso cuando nosotros soltamos palabras sobre nuestros hijos hay que tener cuidado porque detrás de esa palabra va un espíritu. Cuando yo le digo a mi hijo, tú no sirves, se suelta un espíritu desde la voz de la paternidad para hacer de nuestro hijo un hijo improductivo e inservible. Gracias a Dios yo aprendí eso antes de ser papá. Cuando nació Kerin Daniel, mi esposa tuvo a Kerin Daniel por cesárea y yo hablé en la clínica donde estábamos y le dije a la enfermera, cuando haya que cambiarle el primer pañal me avisa. No se preocupe, todo está en control. No, usted me avisa porque yo quiero cambiarle el pañal.
Y me llamó y me dijo, mire, hay que cambiarle el pañal al niño. Y yo puedo decir hoy, mi hijo tiene 17 años, el primer pañal que mi hijo se le cambió, lo cambié yo. Porque era mi momento de soltar una palabra en él, que él no iba a entender, pero el Espíritu la iba a incubar. Sí, muchas veces nosotros estamos caminando detrás de una palabra que no ha sido incubada. Por eso en algunos la palabra se cumple y en otros no. Por eso Dios puede en un congreso, en una actividad como esta, liberar una palabra y saldrán a unos y al tiempo esa palabra se va a cristalizar y en otros no se cristaliza porque no permitimos que el Espíritu la incubara, la empollara, la procesara, le diera el calor necesario y la madurez dentro de ti para que salga. Entonces, Jesús empieza a caminar como hijo para mostrarnos cómo camina un hijo en el tiempo de la maduración. La Biblia dice que cuando María se encontró con Betsabé, con Elizabeth, es que todas se llaman iguales, se encontraron y se movieron los dos nenes, dice. ¿Por qué? Porque había una visión y había un solo espíritu incubando a los dos. Había una conexión por el Espíritu que los estaba madurando. Esa es la razón por la cual, ¿verdad, apóstol? Usted puede reunirse con hombres de Dios y hay alguien con quien usted una conversación de 5 minutos, ya usted siente que él tiene una asignación, usted siente que se puede conectar con él, que hay una gracia que se conecta con la suya, porque es el mismo Espíritu madurando la misma unción, la suya, la de él, para lo que Dios va a hacer adelante. Por eso es que la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque si hay una palabra profética en tu vida y tú te juntas a hablar con gente que no cree en lo profético, no se va a madurar nada porque él te va a echar a perder la maduración. Yo tuve un amigo hace muchos años, pero él tenía el don de darle a la lengua. Y yo le dije, tú y yo no podemos ser amigos. Y me dijo, no, ven, no me digas eso. Y le dije, no, porque Dios no, nosotros no podemos rechazar los amigos que Dios nos da. Y le dije, no, ya va. Dios me da a mis hermanos, pero a mis amigos los escojo yo. Porque yo tengo que ver si voy a sembrar mi amistad con alguien que camina en propósito similar al que yo camino. Si en el camino no me va a envidiar, si en el camino no lo voy a envidiar, si en el camino no vamos a chocar y vamos a crear una catástrofe. Yo no sé si alguien me está entendiendo acá hoy. Y es lo que necesitamos, Pastor Isaac, eliminar alrededor de nosotros esos, no eliminar de matarlos, no. Es de permitir que Dios procese, identificar para orar por ellos y Dios los cambie a esos hijos que son cortos de vista. Esos hijos que la esencia no la capturan. Apóstol, porque usted sabe que una cosa es estar bajo cobertura y otra cosa es acobijarse con el manto. Una cosa es estar bajo el manto, no, yo estoy bajo la cobertura del apóstol Alberto Parra, y otra cosa es que el manto del apóstol Alberto Parra me cubra, me direccione y me dé el cobijo que yo necesito. Hemos caminado en Latinoamérica con coberturas por intereses, por iglesias por intereses, pero no bebemos de las aguas de la fuente. No nos embarazamos de la palabra y del espíritu que va con la palabra. Quizás yo quiero que esto no suene a altivez, pero sí a legalidad para predicar esto. Yo soy hijo del apóstol, estoy bajo su manto hace como 4 años, creo, papá, como 4 años. Por ahí debe andar. Ya después, cuando mi cabello está así, ya la memoria no da tanto. Como 4 años creo. 4 años yo le oré al Señor. Le dije, Señor, direccióname hacia una paternidad. Los que no saben aquí, yo estaba bajo la cobertura de alguien que partió con el Señor. Y yo le dije al Señor, yo no me estoy revelando, pero él se fue. Yo ni lo mandé,
ni me rebelé. Así que yo no tengo culpa. Y empecé a orar, Dios me direccionó bajo el manto del apóstol. Nos conocimos hace como 20 años, 10, más o menos, ¿verdad, papá? Y Dios me dio la gracia, la honra, el privilegio de predicar en congreso junto al apóstol. Para mí, una honra. Y yo decía siempre, ¿quién me quita lo bailado? Prediqué al lado del apóstol Alberto Parra. Antes de salir al congreso, ¿para dónde vas? Voy a predicar un congreso donde va a estar el apóstol Parra. ¿Verdad? Claro. Después, ¿de dónde vienes? No dije como Satanás de andar por el mundo, no. Dije, no, estaba predicando un congreso junto con el apóstol Alberto Parra. ¿Verdad? Sí. Poderoso. Pero cuando entro bajo el manto, yo le pido al Señor, Señor, hazme hijo. Enséñame a ser su hijo. En Casa de Restitución, que en la congregación que por gracia administramos mi esposa y yo, nosotros tenemos allá Unibasilea. Estamos en el diplomado Cosmovisión. Estamos en el diplomado de familia. Yo soy terapeuta de familia. Y me dice, mire, aquí está la invitación porque el apóstol dice que entramos, mi esposa y yo entramos. ¿Qué podía yo decir? No, ya, ¿qué voy a hacer yo con ese diplomado si yo soy terapeuta de familia? No. La comprensión no es requisito para la obediencia. Yo no necesito comprender por qué me están mandando. Yo solamente entiendo que hay un manto sobre mí que me está direccionando y algo va a suceder mañana y por fin yo voy a entender por qué me están mandando hoy. ¿Me estoy comunicando bien? Y converso con él y estamos caminando en educación providencial y en nuestra, aún no tenemos el colegio, creemos que vamos a arrancar el año que viene, pero ya estamos dando talleres, todo el arsenal, tenemos 17 docentes en la iglesia y hemos armado un equipo para empezar a ir a los colegios, para entrar por cualquier taller, pero luego empezar a mostrar sus debilidades por la ausencia de una educación providencial. ¿Pero de dónde viene eso? De entender que hay una palabra que se desató y detrás de esa palabra se desató un espíritu, un espíritu. Muy bien, todos están aquí. Gloria al Señor por eso. Pero los hijos cortos de vista. Problemas que tenemos, Isaac, apóstol, Osbel y otro pastor que hay por ahí. Tenemos hijos cortos de vista. Por fin voy a enseñar un versículo que todos se lo saben, que está en Lucas capítulo 11. Perdón, Lucas capítulo 15. Solo para que lo vean porque ustedes se lo saben de memoria. Es más, yo aprendí a predicar en ese versículo con la gente de aquí. Ustedes se saben eso, la parábola del hijo pródigo. Ustedes ven ahí 2 hijos, todo eso se lo saben ustedes. Pero el detalle ahí que hoy yo quiero resaltar es que es mostrar la poca visión que tenían los hijos de ese padre. Porque se puede ser hijo de un padre con visión, pero tú no ver lo que el padre está viendo. Y no te quita ser hijo, pero no alcanzas lo que tienes que alcanzar. ¿Aló? Mire, un hijo corto de vista es alguien que ve la relación que tiene con su padre como un contrato, más que como una experiencia de vida. Estamos con alguien, hemos conocido, ¿verdad, papá? No, yo estoy bajo la cobertura de fulano, pero es más o menos hasta alcanzar algo y luego ya no estoy más. Yo estoy en esta iglesia porque yo necesito que en esta iglesia me ayuden a crecer o a desarrollar mi ministerio. Eso en Maturín se vive, sé que aquí en Ciudad Bendita no, pero en Maturín se vive. Gente que llega a cubrirse con un manto, pero porque sabe que ese manto lo puede catapultar a donde él quiere llegar. Entonces no están buscando una cobertura o una paternidad, sino un trampolín.
Por eso yo le voy a decir algo que ha venido a mí por la gracia de estar bajo el manto del apóstol. A mí no me gustaba dar cobertura. ¿Verdad, amor? A mí me decían, apóstol, yo quiero dar cobertura. No, yo digo, con el tiempo me vas a agarrar rabia después. Yo no quiero estar dando cobertura. Además, eso de cobertura es trabajo. Mucho trabajo. Eso no es una nómina. Eso no es una lista, una planilla en Excel donde tengo tantos. No. Y por la profesión que tengo, que no voy a hablar de ella, le pregunto a quien viene a pedirme estar bajo el manto, le digo, respóndeme una pregunta y está bajo mi manto. Una, ¿qué ves que tengo que tú no tienes y que tendrías si estás bajo mi manto? Muchos no saben qué es eso. Entonces, ¿para qué? Vamos a ser amigos, vamos a apoyarte en un evento y ya. ¿Para qué? Estar pendiente de una cobertura. Y he tenido gente que de pronto en un momento puede decir, no, yo estoy en esta iglesia, pero ¿qué gano? ¿Cómo que qué gano? Bueno, o sea, el desarrollo de mi ministerio. No, tenés que buscar otra iglesia. Porque esta iglesia no existe para desarrollar el ministerio a nadie. Es que eso no está en la Biblia. En la Biblia es que las funciones o las gracias apostólicas, proféticas, pastorales, de enseñanza, evangelísticas están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del Señor, no la de Él. Yo no tengo ministerio, yo solo tengo una gracia de Dios depositada en mí. Un recipiente de gracia. Es por su gracia que hacemos lo que tenemos que hacer para que el ministerio del Señor pueda desarrollarse, pueda fluir. No el mío, ni mucho menos el de nadie. Pero hijos cortos de vista quieren ver una iglesia solamente para eso. Un contrato, yo estoy con el pastor Isaac porque ahí él me puede ayudar a decir, no, eso no es así. Yo estoy con el apóstol Alberto Parra porque como él conoce a fulano y fulano me puede ayudar. Eso no es así. No, yo como soy músico, yo puedo estar allá porque allá hay un poco de músicos e instrumentos y yo puedo tocar. No funciona así. Dígale que está cerca de usted, hay que tener cuidado con esos hijos. Cuenta la historia que una vez había un árbol inmenso y un hijo fue y le dijo al árbol, tengo hambre. Y el árbol le dijo, no tengo un pollo, no tengo arroz, pero tengo mangos aquí. Puedes subir y tomar mis frutos. Dice que el muchacho, perdón, su primera visita fue, quiero jugar. Y él dijo, puedes subirte encima de mí, saltar de un lado a otro y jugar aquí. El niño jugó entre ramas, se fue. Luego el niño creció y fue a visitar el árbol y el árbol le dice, quiero que venga a jugar conmigo. Y el niño le dice, no, ya yo no quiero jugar, yo crecí. Yo uso otro juguete y necesito dinero para comprar comida y para comprar juguetes. Y él dijo, bueno, el árbol le dijo, yo no tengo juguetes, yo no tengo dinero, pero tengo frutos, mangos aquí. Puedes tomar mis mangos, ir venderlos y luego puedes comprar juguetes y puedes comer. El muchacho tomó todos los frutos, se fue, dejó mucho tiempo sin regresar hasta que luego regresa. Y el árbol le dice contento, ahora sí vamos a jugar. Y él le dijo, no tengo tiempo para jugar porque ya crecí, tengo una familia y necesito una casa. Y el árbol le dijo, yo no tengo casa para darte, pero puedes tomar mis ramas y construir con las ramas tu propia casa. Y el muchacho cortó todas las ramas y se fue y el árbol volvió a quedar solo llorando. Dice que al cabo de un tiempo
el muchacho fue a visitarlo y el árbol le dijo, ahora sí va a jugar conmigo. Le dijo, no, no tengo tiempo, porque ahora tengo hijos. Entonces quiero pasear a los hijos por el lago, pero no tengo bote. Y el árbol le dijo, yo tampoco tengo un bote para darte, pero puedes tomar mi tronco para hacer un bote e ir y pasear a tus hijos. El muchacho cortó el tronco y hizo un bote y se fue a pasear a los muchachos por el lago. Al tiempo, mucho tiempo, ya el muchacho va y le dice el árbol, ahora sí vas a jugar conmigo. Y él le dijo, no, ya estoy viejo, ya no tengo fuerza para jugar, ya envejecí, tengo muchos dolores y necesito más bien descansar. Y él le dijo, no tengo un tronco para construirte una silla, pero tengo raíces y las raíces son tan fuertes que cualquiera puede recostarse en las raíces y poder descansar. El muchacho descansa y dice, ¿cuánto tiempo perdí de disfrutar del árbol en lugar de solo utilizarlo para lo que necesitaba? El árbol representa un padre que juega contigo cuando eres niño, pero cuando creces ya no te interesa jugar, sino que te interesa que te provea. Y luego te provee frutos, y luego te provee ramas, te provee para tu casa. ¿Cuántas cosas de la casa tuya no fueron primero de la casa de tu papá? Y luego creces y ya hasta para el paseo te colaboran. Porque hemos visto muchas veces una paternidad desde nuestra vista corta solo como el que da, pero no somos herederos. El hijo pródigo no le pidió al padre la herencia, le dijo, dame los bienes. Herencia es una cosa y los bienes es otra. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Solo se reparten los bienes cuando el padre muere. Y para ese muchacho su papá ya estaba muerto. No hay cosa más horrible que estar vivo pero muerto para alguien. No hay cosa más fea para los ministros que estar fluyendo en la gracia, pero haber muerto para algunos hijos espirituales. Que ya no ven lo que haces, ya no celebran tu mensaje, ya son otros mejores predicadores que tú. Un hijo corto de vista ve a su padre como alguien pasado de moda. Lo ven como esas cajas de alimentos que tienen fecha de caducidad. O como algún artículo que se va perdiendo en la moda y ya no es irrelevante. Que no te sientes, no sé si decir, no te sientes satisfecho, digno de tener el papá que tienes. Esto lo aprendí tarde, yo sabe. De todos los hijos de mi papá, o sea, del último matrimonio que es de donde yo nací, papá y mamá tuvieron 7 hijos. Pero cuenta la leyenda que somos como 15 por papá. Estamos en un grupo de WhatsApp y ahí nos saludamos, uno está en Australia, otro no sé por dónde. Y yo soy muy antipático, o no sé si muy sincero, porque el que está en Australia, espero volverle a ver. Y yo, no, mijo, ya usted está muy viejito y no creo que nos volvamos a ver. Así que vamos a saludarnos siempre por aquí, porque tú piensas venir a Venezuela. Me dijo, ay, tú sí eres odioso, tú piensas venir a Venezuela. No, yo no voy a regresar, tengo toda mi familia aquí, bueno, yo no voy para Australia. No nos vamos a volver a ver. Pero papá, mire, y de esos 15, yo creo que el que peor relación tuvo con mi papá fui yo. O por lo menos puedo garantizar que de los 7 del matrimonio, el que peor relación tuvo con mi papá fui yo. Papá me decía, pues yo era muy respondón, papá me decía, oye, Osvaldo, yo no te veo orar. Yo le digo, bueno, yo te estoy orando a ti o le oro a Dios. Yo en la Biblia dice que ora en secreto. Me veía preparando un mensaje, me decía, caramba, ¿tú crees que alguien va a aceptar a Cristo con ese mensaje? Así nos tratábamos los dos. Me daba esa parranda de palo. Yo llegué hasta orar, Señor, ¿por qué no te lo lleva?
Y al final él va a ser salvo, o sea, no vamos a perder nada. Y ya en el cielo lo veré transfigurado. Pero cuando me fue revelada la paternidad, cuando abrí mi corazón y la entendí en mi espíritu, cuando permití que la palabra se incubara en mí, ya papá había muerto. Entonces, con 50 años que casi tengo, deseo tener a papá, deseo cuidarle, deseo prepararle una sopita, deseo juntarme con él por las hallacas y no puedo. No sé si en el cielo se va a comer hallaca. No sé qué vamos a comer. Pero yo me imagino que algo, porque si vamos a pasar la eternidad ya, porque yo como hasta en el espíritu. Pero no. Entonces ya que me queda hacer honras post-mortem. Prepararme para acomodarle la tumba y ponérsela bien bonita como yo creo que él quisiera tenerla. Aunque estoy seguro que nadie quiere tener su tumba arreglada, porque nadie quiere estar ya metido ahí adentro. Papá dejó un seguro funerario y mi mamá dijo, bueno, papá dejó este seguro. Y le dije, déselo a mis hermanos. Yo no. Yo no quiero usar eso. Que se mueran ellos. Que peleen ellos por esa urna. Yo no. Yo me quiero ir, así que suene la trompeta y yo me vaya y luego venga con Cristo y no tener que vivir con ese trauma. Y ahora en Maturín, que lo del cementerio lo entierran a uno horizontal, yo sufro la columna. ¿Cómo uno puede descansar en paz así? ¿Cómo se descansa en paz para uno la eternidad? No sé, no. Bueno, pero son juicios míos, ¿no? La Biblia dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca decayeron. Dice, nuevas son cada mañana. Entonces, si las misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad, la paternidad en la vida de nadie va a pasar de moda algún día. Dios siempre, a los que han sido llamados a administrar un manto de paternidad, Dios no va a hacer que la historia los olvide. Van a permanecer vigentes en el tiempo y van a permanecer vigentes con una palabra fresca y con una palabra de revelación, con una palabra de destrave, con una palabra de visión, porque Dios sabe que la paternidad no pasa de moda, porque Dios es Padre, y cuando transfiere su espíritu de paternidad a la vida de alguien, esa persona pasa a tener visión eterna, así como la tiene el Señor también. Un hijo corto de vista no ve las contribuciones invisibles o tangibles que un padre hace mediante su presencia. Todo lo quiere ver físico. Un hijo corto de vista, si no ve el regalo de Navidad, si no ve el jean nuevo, entonces el papá no sirve, pero no ve la influencia del papá en la escuela. No ve la influencia del papá en la casa, no ve que el techo donde está lo adquirió el papá, la cama donde duerme, que nunca se reconoce, pero esa cama no existiera si ese papá no estuviera. No tiene lenguaje, no tiene esencia, no tuviese ADN. Es urgente que restauremos la hijitud y pretendo terminar en este concepto. Un hijo corto de vista es alguien que rápidamente piensa que ya vivió todo lo que podía recibir de su padre. Por eso Jesús sigue para mí siendo el modelo por excelencia. Aunque yo tengo que confesar algo, papá, luego usted ora por mí, pero yo tengo que confesar que yo quiero ser como Jesús, pero no sé, no me asocio,
no logro identificar mi vida con la de Jesús. Quiero ser como Él, pero no me identifico. Sí me captura la idea de identificar, es saber que tú ves y yo veo al apóstol Alberto y digo, yo me identifico con él, o sea, hablamos lo mismo, actuamos de la misma forma, comemos igual, me identifico con él. Yo no me identifico, yo me identifico con Pedro. Ese que un día tú eres el Cristo, el otro día no te me metas por el medio porque te vuelo la oreja. O sea, yo me identifico con ese que da unos pasos en el agua y adelante se hunde. Y después que me meten en la barca y todos me van a hacer bullying, le digo, pero yo caminé sobre la agua y tú no. O sea, yo tengo que ser honesto, quiero ser como Jesús. Pero hoy, si me dice, ¿a quién te parece? No, me parezco a Pedro. Pedro, el volátil, el que siempre, perdónenme, el que siempre quiere estar pendiente del beta ya, de cuando Juan está sentado al lado de Jesús y Pedro de este lado, y esto lo puedo enseñar por psicogeografía, por el tipo de mesa que había donde comían, era una mesa tipo C cuadrada, en el medio de la parte de la C, se sentaba el dueño de la casa, o sea, ahí se tuvo que haber sentado el dueño del aposento alto. Ahí, en esta esquina se sentaba el jefe del grupo junto con dos de su confianza, y en la otra esquina siempre se sentaba el segundo al mando del grupo. Eso era cultura judía. Por eso se estima que el segundo al mando era Pedro. Y por eso los católicos que entendieron esa cultura judía dicen que es el primer papa, porque dicen que él era el segundo al mando. ¿Por qué? Porque estaba la mesa aquí, Jesús estaba aquí, Juan el Bautista al lado, que dice que él era el discípulo amado, el único que dice eso es el Evangelio de Juan, ¿no? Juan el discípulo amado, estaba al lado ahí, y estaba Judas al otro lado. Y en el otro extremo posiblemente estaba Pedro, y Pedro posiblemente le diría a Juan que estaba al lado de Jesús. Y Juan, maestro, ¿quién te ha de entregar? Y Jesús aquí le dice a Juan, al que yo le entregue el pan mojado, ese es. Y Pedro a aquel lado. Le entrega a Judas, Juan ve, más nadie se enteró porque Jesús habló fue con Juan. Y dice la Biblia que cuando Judas comió el pan, ayúdeme apóstol, dice, entró el demonio en el espíritu de Judas. O sea que antes de comerse el pan, no estaba endemoniado. ¡Qué horrible! Recibir alimento de las manos de su maestro y permitir que le entre el diablo en vez de entrarle la revelación. Y es que tenemos gente así, que recibe la misma palabra, pero no le entra la revelación, no lo conecta el espíritu, sino que lo conecta un espíritu de envidia, de error, un espíritu de discusión, un espíritu de retaliación y de división. Y Jesús le dijo, lo que ha de hacer, hazlo pronto, anda. Bueno, si hablaba en hebreo, anda. Nadie se enteró. Por eso cuando a Jesús dijo allá, ya llegó la hora, y llegaron los saduceos a tomar a Jesús, porque los saduceos eran los únicos que no se habían reunido nunca con el maestro. Por eso no sabían quién era. No fueron fariseos, no fueron escribas, ellos habían estado en las citas donde Jesús hacía milagros. Los saduceos no habían estado nunca. Por eso le preguntan, ¿quién es? Mire cómo se parecían todos ya. ¿Quién es? Y a quien yo le dé el beso, ese es. Y cuando viene Judas, nadie dice nada porque Judas es un apóstol. Pedro estaba ahí, pero no dice nada porque Judas es apóstol.
Y cuando Jesús ve a Judas, sale y lo abraza y lo besa. Y le dice, con un beso vas a entregar al maestro. Reflexiona. Y Pedro relajado porque ese es un apóstol. Pero cuando le dio el beso, que todos entendieron que ese era Cristo, el primero que agarra a Jesús, Pedro le vuela la oreja. Porque aquel era apóstol, tú no. Aquel es de mi confianza, yo lo conozco, pero a ti no. O sea, Pedro era tan tremendo que después que niega a Jesús, usted se sabe la historia que está por allá en el discipulado, donde Jesús aparece, dice la Biblia, que nadie lo reconoció. ¿No dice eso, apóstol amado? Y no lo reconocieron hasta que partió el pan. Dice, cuando partió el pan, todos lo reconocieron. ¿Por qué nadie lo reconoce? Pero ¿por qué nadie lo reconoce? Pero Pedro sí anda como asustadito. Y yo me quedé muchos años ahí. Yo ya le dije que yo soy pastor desde chamo. Casi el arcoíris era blanco y negro. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo tú vas a andar con una persona 3 años y tú no vas a reconocerlo? Si yo la veo a usted, mi amada, y el mes que viene yo la voy a ver y yo voy a saber quién es usted. ¿Cómo va a pasar 3 años con una persona yendo y viniendo y no lo va a reconocer? No, pero es que la Biblia dice en Isaías 48, cedí mis mejillas a quienes mecían mi barba. Le arrancaron pedazos de carne de su rostro. Le golpearon el cartílago de la nariz. La Biblia, Isaías dice, y no se halló apariencia en él. Los judíos, al llevar a alguien a enterrarlos a la cueva, le rapaban todos los vellos, lo dejaban lampiño, porque los vellos, los pelos, no se descomponen en la tierra y para el judío es contaminación de la tierra. Entonces Jesús quedó peloncito ahí. Un hombre que andaba con melena, un hombre que andaba con barba, y se aparece un martes pelón. Bueno, digo martes, yo aquí pensando cosas. Se aparece pelón, sin barba, sin bigote, todo con cicatrices por todos lados. ¿Quién va a reconocerlo? Dice la Biblia, no se halló apariencia. Pero Pedro sentía algo y no lo quería ver. ¿Por qué no le reconocieron? Pero ¿por qué cuando partió el pan todos lo reconocieron? Mi hermano, usted puede estar lo más estropeado espiritualmente, pero cuando usted se desata para hacer la habilidad que Dios te mandó a hacer, la gente va a tener que reconocer que tú un día caminaste con Jesús. La gente va a saber, porque esas marcas de lo que Dios pone en tu vida, nadie la va a quitar, porque cuando Él te marca, nadie borra eso. Ahora, ¿por qué no lo reconocen fácilmente? Porque nadie reconoce las marcas de un procesado, sino aquel que ha caminado por procesos también. Cuando usted sabe lo que es tener batallas íntimas y personales para mantener su confianza en Dios y hablas con alguien que está luchando, tú sabes reconocer lo que él está luchando porque tú lo has vivido también. Por eso yo digo, yo siempre voy a predicar restitución. Mi esposa y yo tenemos 21 años de ministerio y tenemos más de 15 años como terapeuta familiar. Jamás se nos ha divorciado nadie. Y esto no lo digo por ego, lo digo para glorificar al Señor, por la sabiduría que nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me interesa qué estén haciendo. Yo no veo, ya hace poco, apóstol, hace poco alguien me llamó, pasó por una situación difícil, quiere que lo ayudemos. Y me dijo, tengo vergüenza de hablar con usted. Y le dije, mira, de mí no vas a escuchar nunca un juicio, de mí no vas a escuchar un señalamiento, porque yo no estoy viendo a Jacob que está engañando, yo estoy viendo al Israel que está detrás de ti. Yo voy a por Israel, porque en algún momento ese príncipe que está dormido se va a despertar. Alguien me tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Porque alguien que está aquí, que está padeciendo de señalamiento, alguien que está en este lugar, que está padeciendo señalamiento, que la gente te dice que no vale, Dios trae a este hombre a decirte, hoy Dios te dice, no estoy viendo al Jacob que está sentado aquí, estoy viendo al Israel que voy a levantar y voy a hacerlo sonar como shofar en las naciones. Alguien me tiene que recibir esto.
Por eso cuando Pedro, Jesús le dice, me ama, dice, mi madre, ay, me ama. Te amo. Pedro, me ama. Si tiene segundo nombre, lo llaman por el segundo nombre. Pedro Andrés, no. Pedro, me ama. Tú sabes que te amo. La tercera vez, Pedro, me ama. ¿Sabe por qué le pregunta? Porque Pedro lo negó. La Biblia dice que lo negó 3 veces. La tercera lo negó con maldición. La palabra maldecir es hablar mal. Habló mal de Jesús. Por eso le dice, me amas, porque si tú amas, tú no hablas mal. Si tú amas a tu esposa, tú no hablas mal de tu esposa. Si tú amas a tu hijo, tú no hablas mal de tu hijo. Si tú amas a tu esposo, tú no hablas mal de tu esposo. Si tú amas a tu familia, no hablas mal de tu familia. ¿Alguien me puede ayudar aquí, por favor? Ya iba. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, sí, ya sé. No, pero por aquí era más cerca. ¿Te parecen los servidores de mi iglesia? El papá ha estado allá, la silla de ladito, mi esposa ahí predicando y dice, pásenme el pañito. Viene el servidor, lo agarra aquí, da la vuelta por todo el templo y sube por ahí. Caramba, hijo, por aquí. Gracias, mi amadísima. Qué bueno. Creo que hoy Dios te está preguntando a ti, ¿ama a tu familia? Si tú entiendes la pregunta, sabes que en el fondo te está diciendo, dime que me amas aunque hablaste mal de mí. Porque Jesús es tan restaurador que no vio al Pedro que se estaba arrepintiendo, sino que ya estaba viendo al pastor. Quiero terminar así para orar contigo. Leí otra historia de un hombre de esos que va de pueblos y aldeas viendo lo autóctono de cada lugar, la comida, las artes, y llegó a un pueblito donde todo el pueblo tiene las casas, las iglesias, los locales, todo está construido por piedras o con piedras. Lo curioso es que las piedras calzan una con otra porque no usan ningún pegamento, solo piedras. Cuando ese hombre llegó ahí, vio edificaciones, vio casas hasta de 2 pisos y todas con piedras sin pegamento. Y ve a un nativo del lugar trabajando en el piso con una piedra. Y se acerca y le pregunta sobre la historia y el hombre le narra más o menos lo que yo le estoy diciendo. Que cada piedra ellos la trabajan, la tallan, la procesan, la lijan para que una calce con la otra. Y el hombre le dice, ¿y esa que tú estás trabajando, dónde va? Y él le dijo, esta va allá arriba. Es lo último, allá arriba va. Sí, esta va allá arriba. Pero antes de yo ponerla en lo más alto, tengo que procesarla aquí abajo. A alguien Dios le quiere hablar esta mañana. Porque tu proceso aquí abajo solo quiere decir que Dios te va a poner ahí arriba. Que Dios te va a poner en el lugar donde tienes que estar. Óyeme, joven que estás aquí. Si va a aplaudir al Padre, apláudalo con ganas. Óyeme, joven que estás aquí. Yo recibí una reasignación del Padre por los jóvenes. Una asignación que yo había entregado en una oportunidad hace un montón de años. Alguien me había dicho, tú eres el apóstol de los jóvenes de Venezuela. Y en un día
Yo estaba predicando y solté ese manto en la vida de otro. Luego Dios me hizo una demanda y me dijo que Él no me había autorizado a hacerlo. Mi esposa, mujer profeta, me dijo: lo que hiciste percibí que no era de Dios. Por supuesto, tú como que estás endemoniada, te estás revelando la autoridad, estás diciendo que Dios no... Orgullo al fin de muchacho. Pero un día fui y me arrepentí y le dije al Señor: Señor, si tengo todavía la asignación para los jóvenes en Venezuela, háblame. Y hace 3 años yo vine aquí por primera vez a esta casa. Tan profético esta cosa que vine con la misma camisa ese día. El pantalón y los boxers sí son otros. La camisa sí es la misma. Estaba ahí y Dios usó a alguien que yo creí que no conocía, al apóstol Fernán Gómez. Mi apóstol me preguntó, una vez me preguntó: ¿tú conoces al apóstol Fernán? Le dije: no lo conozco. Lo vas a conocer. Pero cuando nos encontramos, hicimos conexión y sí, yo había estado en su iglesia, había predicado en su iglesia. Y ese día ese hombre me llamó de ahí junto a mi esposa, me subió aquí adelante y me dijo: Dios te ha preparado en este tiempo, porque los jóvenes de Venezuela te necesitan. A mí me quebró el alma, porque Dios estaba reafirmando algo que me había mandado a hacer. De allí en adelante, mi corazón ha vuelto a respirar por los jóvenes. Amo la juventud. Soy un sembrador en la juventud. He ido a ciudades y cuando recibo la asignación del Señor, me he comprometido con jóvenes que al iniciar en la universidad yo voy a poner una semilla para su inscripción en la universidad, porque creo que puedo poner una semilla para levantar una generación que transforme nuestra tierra de gracia. Pero hoy estoy aquí, mi espíritu me dice: restaura a los jóvenes de esta casa, ¿sabes? Porque hay jóvenes que están aquí que han sentido que ya no tienen funcionalidad. Han sentido que por un error, por una falla, por un pecado, por una inasistencia, por una desobediencia, ya perdiste la asignación. Pero vengo hoy como hombre de Dios. No soy profeta ni hijo de profeta, pero vengo con la autoridad del Espíritu a decirte que los mejores días de tu vida, los días de propósito de tu vida, los mejores años de tu vida están esperando que tú decidas vivirlos. Los mejores días de tu vida están esperando que tú digas: yo voy a empezar a vivirlos hoy. Hoy. Este que está aquí, un día alguien me dijo: tú nunca vas a servir. Un día alguien me dijo: tú nunca vas a ser predicador. Un día alguien me dijo: ¿para qué tú vas a estudiar si tú no vas a servir para nada? Pero Dios envió a alguien y envió a otro y a otro a revocar esa semilla de maldición y a sembrar una semilla de bendición. Alguien me dijo: vas a ser un apóstol para los jóvenes. Y no es una especialidad, es una gracia, una asignación para ministrar a los jóvenes donde quiera que yo vaya. De todos mis hermanos, dije el que tenía peor relación con mi papá era yo. Y mi mamá decía: toditos te van a ser profesionales. Obel, bueno, Obel va a trabajar desde muchacho. Hoy el que tiene más títulos soy yo. El que ha estudiado más que todos ellos soy yo. Pastoreo a todos. Mi hermana mayor es apóstol y hace 2 meses decidió, me llamó, me dijo: sí, voy a obedecer la voz de Dios y voy a entrar bajo tu manto. Porque cuando Dios decide marcarte con una palabra, no hay nada que borre esa tinta que Dios ha puesto en tu vida.
Si tú en algún momento fuiste llamado hijo de vista corta, hoy yo quiero orar por ti, porque hoy se reactiva en ti la visión que antes tenías. Hoy se va a reactivar en ti esa visión que antes tenías, porque los mejores días de tu vida, diga conmigo, están esperando que yo salga a vivirlos. Yo voy a cumplir en diciembre, si Dios me ayuda, voy a cumplir 50 años. Medio siglo, ya estoy anunciando, y después nombramos quién va a hacer el centro de acopio para todos los regalos que ustedes me vayan a enviar. 50 años. Alguien me dijo, ¿y cómo usted se siente? Y le dije, voy a cumplir 50 años por primera vez. Estoy emocionado. Y en enero ya no voy a tener años, porque voy a estar 50. 50. De ahí en adelante le dije a mi esposa, no sé qué me vas a celebrar porque ya no tengo la cuenta. Quedó 50. Pero tengo una pasión como quien tiene 20 años. Tengo energía como quien tiene 20 años. Satanás me ha querido matar. Tuve un accidente, iban 6 personas en el carro y el único que quedó vivo fui yo. Y quedé todo remendado. Hubo pastores que me fueron a visitar, estaban frente a mi camilla y no me reconocían. Me estaban buscando por todos lados hasta que Luz llegaba y decía, es él. Y la gente se ponía a llorar y yo los veía toditos y le decía, tómeme una foto para yo verme, porque ¿cómo estoy? A mis hijos espirituales le decía, no, ay papito, ve cómo te... No, mira, ve, no llores. Estoy mejor que como me veo. Jamás perdí mi ánimo. Le dije a mi esposa, ¿para dónde me lleva? Me llevó en una ambulancia y me dijo, te van a hacer una tomografía. Y le dije, ¿eso es donde meten a uno como en una secadora así? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, peíname para que me aparezca el cabello bien peinadito. Y me dijo, no, tiene una venda en la cabeza que parece un árabe. Y le dije, tómame una foto, que siempre he querido estar en el Medio Oriente. Porque ¿sabe qué ministró Dios a mi vida hace muchos años y hasta hoy está vigente? El buen ánimo soportará la enfermedad. Los médicos dijeron, él va a estar como 15 días hospitalizado. Y yo tuve un accidente el sábado y el jueves yo estaba de alta en la casa. El sábado ya yo estaba caminando. El accidente fue en noviembre, me dijeron, usted tiene que estar de reposo hasta mayo. Y en diciembre ya yo estaba en Upata predicando. Porque yo iba para Upata cuando tuve el accidente, iba a predicar un día. Cuando tuve el accidente, el pastor de Upata me llamó. Y le dije, mire, a todo remendado le dije, te voy a decir una cosa. Te iba a predicar un día, ahora prepárame un evento para 3. Porque esta que me hizo el diablo, me la voy a desquitar. Pero esto viene por su gracia. Por su gracia. Si alguien recibió esta palabra hoy, yo quiero que te pongas de pie. Y si es permitido, te acerques a este lugar. Si algún joven recibió esta palabra, te acerques conmigo aquí. Si algún adulto está diciendo hoy, yo quiero recibir ese espíritu que tiene él. La Biblia dice que Él da por su gracia y lo que yo recibí, lo recibe usted también. Yo quiero que gentilmente, si le puede, nos ayuda ahí un pelín yo o un pelín, no sé. ¿Sí? Pero quiero decir, en esta cinta amarilla que está aquí, si me dejan un pequeñito espacio, por si alguien que está en esta casa no conoce a Jesús. La Biblia dice que los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Ser hijo es un derecho. Y el derecho no se pierde. Ser hijo es un derecho. Nosotros en esta casa no somos religiosos, somos hijos. Nosotros no adoptamos un nombre más que sea únicamente hijos de Dios, y nos es suficiente. Si alguien quiere tomar la decisión por Jesús y ser hijo,
y que toda palabra que se desate en la vida de usted se cumpla, porque detrás de ella va un espíritu. Yo quiero que pase aquí, y si puede usar este espacio donde ya está el chico, ¿cierto? Donde ya está el chico, ese espacio ahí, para yo saber que usted está tomando hoy la decisión por Jesús. Da susto. A mí me asustaba antes cuando alguien iba a orar por mí. Yo decía, ¿y si me caigo? ¿Y si me da esa temblequera que le da a esos hermanos? También dije, Señor, ¿y si recibo ese Espíritu Santo y después me da por no bañarme como algunos hermanos? No, yo no quiero eso. Pero la Biblia dice que Él da lo que pides. Y si tú estás aquí es porque hoy tú estás dispuesto a vivir los mejores años de tu vida. Amén. Yo quiero levantar un compromiso aquí de jóvenes, jovencitos y jovencitas. Quiero levantar un compromiso de empezar a obedecer la voz que empieces a escuchar de parte del Señor. ¿Lo vas a hacer? Porque si no lo vas a hacer, te voy a dar la oportunidad de que te vuelvas a sentar. Porque no vamos a orar hoy por alguien que luego no va a hacer lo que Dios le diga que haga. Si el llamado es para hacer lo que Dios quiere que hagas. Amén. ¿Lo vas a hacer? 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 ¿Vas a hacerlo? Lo que Dios empieza a decirte, ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que Dios te empieza a decir? ¿Vas a hacerlo? Entonces vamos a orar. Y me ayudan ahí. Padre amado, Dios del cielo y la tierra, el mismo ayer,